Salmos 27, versículo 10. Quiero que lo anotes, lo busques en tu casa, porque esta cita te va a servir para recordar el mensaje de hoy. Salmos 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este salmo lo escribió David, recordando que esto fue lo que a él le sucedió. David vivió con su papá, no con su mamá. Entonces su madre lo dejó. Pero a pesar de que vivió con su papá, él veía a su papá igual de lejos que a su mamá. ¿Por qué? Porque había rechazo de papá hacia el hijo. Entonces él dice: aunque papá y mamá me dejaran, el Señor me recogerá. Es que él ahora se sentía hijo de Dios. Es que el problema de los cristianos es que dicen llegar a Cristo, pero no sentirse hijos de Dios. Es que la clave de el mantenerse en el cristianismo, en la salvación de nuestras almas, es el sentirse hijo. Hay gente que se va a ir de la iglesia diciendo: es que nadie me tiene en cuenta, es que nadie me valora, es que no le caigo bien a la gente. ¿Sabe? Esas son apreciaciones producto de no sentirse hijo de Dios. Porque todo el que se siente hijo va a sentirse bien en la casa, sabiendo que en medio de la casa hay conflictos. O dígame, ¿en cuál de sus casas no hay discusiones entre los familiares? Y a pesar de que hay discusiones, se mantiene uno en la casa. Sigue viviendo uno en la misma casa, con el mismo marido, con el mismo hijo, con el mismo papá. Aló, uno no sale a cambiar de papá. Uno no sale a cambiar de hijo. Voy a cambiar el hijo con el del frente que se porta bien. No lo hace. Entonces aquí nuestro inconveniente es que no nos sentimos hijos de Dios. Yo quiero hoy titular el mensaje: el síndrome del niño abandonado. Diga conmigo: el síndrome del niño abandonado, del niño huérfano, el que se siente huérfano. Mi esposa preguntaba acerca de los huérfanos, y de pronto pocos fueron huérfanos de un papá o de una mamá. Uno es huérfano en el momento en que un papá lo abandona o un papá muere, ¿correcto? Una mamá te abandona o una mamá muere. Pero el síndrome del niño abandonado, que quiero mostrártelo, es una condición, dice el texto, es una condición de comportamiento psicológico. Es una condición de comportamiento o algo psicológico que resulta principalmente del abandono del niño por parte de los padres. Diga conmigo: abandono. De una manera voluntaria o por una pérdida de uno o ambos padres. Hasta ahí estamos claros. Pero mira lo que viene a continuación. El abandono puede ser físico. El padre o madre no está presente en la vida del niño. Como le pasó a David con su mamá. No estaba presente, nunca estuvo. O emocional. El padre o la madre retienen afecto, nutrición o estimulación. Diga conmigo: retienen afecto o estimulación. O sea, que usted tiene una relación con ellos, un abrazo, salen al parque, salen a hacer alguna actividad. ¿Aló? Entonces crecemos. A mí mi mamá me decía que yo quería más a mi abuela. Mi abuela, por parte de mamá, en Bucaramanga le decimos nona. A las abuelas se le dicen nona y a los abuelos se le dicen nonos. Y yo amaba a mi nona y mi mamá tenía un celo hacia su mamá. Y cierta rabia le salía a ciertos momentos, reproches hacia mí, porque ella decía: usted siempre quiso más a su nona. Pero si nos vamos al síntoma del síndrome del huérfano, mi mamá trabajaba todos los días, menos los sábados en la tarde y los domingos. Entonces, ¿yo con quién generalmente vivía? Aunque vivíamos en la misma casa, porque la casa estaba al fondo, vivíamos nosotros, y mi nona, que era la dueña de la casa, vivía al frente.
A pesar de eso, pues yo vivía más tiempo con mi nona, llegaba del colegio, estaba mi nona, ella tenía una cacharrería ahí en el garaje, ¿sí? Entonces ella me dice que yo le botaba los botones, yo empezaba a jugar con eso, ¿sí? Entonces yo compartía tiempo con mi nona. Muchas de las noches decía, me voy a dormir con la nona, y me iba y me metía, y quedaba en la habitación de mi nona. Entonces, uno crece y uno sentía que tiraba más hacia un lado que hacia el otro. Usted puede evaluar su vida. Usted dice, lo que pasa es que yo siento un amor tan grande por una tía, ¿sí? O por un tío, o por un abuelo. Pero es por eso, porque compartiste más afecto, compartiste más cosas con esa persona que con tu papá. Entonces eso crea psicológicamente un síntoma. El síntoma de que uno se siente muchas veces huérfano, de que uno se siente muchas veces solo. Cuando una persona se siente sola, es porque tiene este síntoma, o síndrome, perdón, del hijo huérfano. Vamos a ver cuáles son los síntomas para poder identificarlo. Dificultad para el aprendizaje. Si se nos dificulta el aprendizaje, es porque nos falta concentración. Dile que está a tu lado, si no te concentras, lo tuyo puede venir de un síntoma del hijo huérfano, ¿correcto? Entonces tú estás ahorita aquí escuchando la palabra y terminas pensando en los 2 huevos tibios que dejaste en la casa. Eso es falta de concentración. Usted está aquí y está pensando en el tarjetón, ¿dónde va usted a poner la X? Eso es falta de concentración, ¿correcto? Usted está aquí y está pensando si allá en la casa dejaron el baño sucio o no. Falta de concentración. Entonces, cuando nos vamos en lo psicológico a buscar de dónde aparece esta falta de concentración, es esa falta, porque todo ser humano necesita a papá y a mamá. ¿Para qué? Para sentirse fuerte. Mira que los niños, lo primero que hacen cuando van creciendo es que los papás se den cuenta de que ellos saltaron. El mío salta así, papá, ¿me viste? Porque saltó así. Eso les da seguridad. Diga conmigo, seguridad. Eso los hace sentir que sí pueden. Crecemos y resulta que usted dice, yo no puedo, me siento solo, me siento que nadie me valora. Eso es falta de ese afecto, de ese cariño, que muchas veces no se dan en las casas, aunque papá y mamá están ahí. A veces están ahí todos los días, pero vemos papás que ni un beso dan. ¿Estamos o no estamos? Eso es falta de afecto. Pero es que a ellos no les enseñaron a dar un beso. Yo recuerdo que el primer beso que me dio mi papá, ya fue cuando grande, yo ya era pastor. Porque empieza como, y ahora nos saludamos, las pocas veces que nos vemos nos saludamos de beso. Pero cuando niño yo nunca recuerdo un abrazo de mi papá. Nunca recuerdo a un papá dándome un besito diciéndote, te quiero. No lo recuerdo, no hay esa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Uno nace y crece, uno crece, va creciendo con un vacío en el corazón. Algo le falta, diga conmigo, algo le falta. Ahora, vayámonos al caso bíblico. Dice que David no se crió con la mamá y se crió con el papá. Pero él le está diciendo al Señor, Señor, me siento solo. Señor, me siento que nadie me valora. Está hablando con el Señor cómo se sentía en ese momento. Pero dice, aunque padre y madre me dejasen, el Señor me recogerá. Porque él empezaba a sentirse hijo de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, si no logramos sentirnos hijos de Dios, realmente no va a cambiar nada en nuestra vida. Porque es tan importante un papá y una mamá en la vida de una persona, tal como está concebido. Es importantísimo. A la falta de uno de los dos, faltan ciertas cosas. Por ahí dicen que muchas veces la inclinación sexual de los niños equívoca es porque faltó el papá
hacia el niño, que lo abrazara, lo besara, lo mimara. Y después cuando grande, eso que le hizo falta, va y lo busca en cualquier hombre, porque faltó el abrazo del papá, el beso del papá, el afecto del papá, que el papá le dijera, te amo papá, te amo nene. Que lo van y lo buscan en el del mismo sexo, porque hay una falta de afecto en su corazón. Yo quiero irme a esta cita bíblica, por favor, la que sigue, y ahorita volvemos acá. Mira lo que dice aquí, Salmo 69. David dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Viven en casas separadas. Para los hijos de su mamá, es decir, sus hermanos, era un desconocido. Él no conoció a sus hermanos por parte de mamá. Diga conmigo, desconocido. No sabían si existía, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, ahorita le digo por qué. Extraño he sido para mis hermanos. Dice la Biblia que él era el menor de 8 hermanos por parte de papá. Pero los mayores, que eran 7, como eran hijos de papá y mamá, y David no lo era, solo de papá, lo tenían como menospreciado, ¿correcto? Entonces cuando naces en un hogar donde papá sí aparece, papá sí estuvo, pero resulta que papá estuvo a rato porque papá no vive en tu casa, o viceversa, el papá sí vive en tu casa, pero tú ves que él tiene otros hijos por otra parte, eso crea ciertas cosas de inseguridad en tu corazón. Eso crea en ti temores. Por eso hay gente tan temerosa. Todo le da miedo. Le da miedo todo lo que es emprendimiento, todo lo que es algo nuevo. Prefieren estar en el mismo trabajo 50 años ganándose menos del mínimo que buscar algo nuevo. Prefieren que lo golpeen, ¿por qué? Porque les da miedo buscar algo nuevo. Entonces, estas personas que tienen este síndrome, que dice la medicina que no es ningún síntoma físico, ni, escúchame, es más, en la medicina no tienen tratamiento para eso. Dicen, no, esto no es de la medicina. ¿Y sabe por qué no es de la medicina? Porque es algo que realmente tiene que ver es con papá y con mamá. Y el único que puede reemplazar a papá y mamá es Dios. Porque Dios creó a papá y a mamá. Amén. Entonces, mira cómo se sentía David, un extraño. Tal vez se veía con sus hermanos y eran unos completos extraños. Era más fácil saludar al vecino que saludar a un hermano. ¿Por qué? Eran extraños y desconocidos, ¿sí?, para los hijos de su mamá. Ni se conocían. Salmo 51. Mira lo que dice el Salmo 51 escrito por David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De pronto tú has sido como David, que tú fuiste el furor de una noche. Tú fuiste el cacho de un momento. Y naciste por una relación así. Ese eran los sentimientos de David. David tenía una inestabilidad, pero la suplía buscando al Señor. ¿La suplía cómo? Buscando al Señor, acercándose a Él. Cuando usted se siente solo, yo no entiendo la gente porque empieza a ver a quién busco, con quién salgo, a quién llamo, en lugar de irse a la presencia del Señor. Hay personas que no saben estar solas porque se sienten mal. De pronto tienes el síndrome del hijo huérfano, el síndrome del hijo abandonado. Es ahí cuando tú tienes que ser como David. David nace en una casa donde nadie le ponía atención, le paraba bolas. Usted puede ver varios textos bíblicos donde David era el cero a la izquierda, no valía nada, porque el cero a la derecha sí vale. Cero a la izquierda no valía nada. Y cuando tenían reuniones familiares no lo llamaban. A él no lo llamaban. Pero ¿sabes una cosa? Todas las carencias emocionales, todos los temores que tenía, él se tenía que sentir menos que los hermanos. Todo eso fue a la presencia de Dios. Hizo de Dios su papá.
Se empezó a sentir hijo. Y Dios cubrió cada temor, cada síndrome que él, de carencia de afectividad que le faltaba. Por eso David llegó a ser el gran hombre de Dios. Por eso David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Porque hacía todo lo que Dios le mandaba. Porque encontró de Dios su papá. Yo sé que aquí en esta iglesia pueden haber muchas personas que aunque ya hoy tengan su edad, y ya papá y mamá no estén, viven tantas consecuencias de ese abandono, que ese abandono ya les dije que puede ser físico o emocional. Físico porque se murió, físico porque se fue de casa, o emocional porque estando ahí no te daba el afecto que tú necesitabas. Yo no sé cuántos aquí a veces se sienten como que les entra la depre. Es que te faltó ese amor. Y Dios te dice, aunque padre y madre te faltasen, yo te voy a recoger. El problema es que si tú no te quieres dejar que Él te recoja, tú no puedes, porque tú tienes libre albedrío. Dígale a alguien, tú tienes libre albedrío, cabezón. Tienes libre albedrío. Es decir, que es tu decisión, no la de Dios, acercarte a Él como hijo. Entonces, decimos que somos hijos. La pregunta es, ¿cuánto nos sentimos verdaderamente hijos de Dios? El que se siente verdaderamente hijo de Dios va a donde Él está. Y ahí en la presencia llora. ¿Por qué lloras ante la gente? ¿Sabes por qué lloras ante la gente? Porque no has llorado frente a tu papá. ¿Sí? ¿Por qué te quejas delante de la gente? Porque no te has quejado delante de papá. ¿Aló? Porque si vas primero donde papá, papá te llena. Papá te abraza con su presencia. Papá te recuerda las promesas que Él tiene. Él te dice, mi niño, no vas a morir. Él te dice, mi niño, todo va a estar bien. Él te dice, mi niño, no hay problema. Esto se soluciona. Alguien que entienda lo que papá Dios está diciendo hoy. Un padre como Dios. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Van y ponen quejas al papá para que el papá los defienda. Me pegó, ¿cierto? La pregunta es, Jesús, ¿qué nos enseñó? Jesús nos dijo, no te vengues por tu propia mano. Ven a mí, que la justicia de Dios es más grande. Entonces, va uno donde papá y papá, mira lo que me están haciendo en mi trabajo. Mira la injusticia. Papá Dios, mira lo que me está haciendo el marido, dirá alguna mujer. ¿Aló? Pero tú mientras tanto bien con buena postura, buena actitud frente al marido, pero vas y le das quejas. ¿Aló? Oye, hay mujeres que no se han dado cuenta que cuando usted se sienta hija de Dios, entonces su marido tendrá un suegro llamado Dios. Mientras usted no se sienta hija de Dios, no tendrá suegro llamado Dios. Al suegro terrenal te lo puedes perratear, pero papito Dios no. Amén. Ve ante tu padre, ve ante tu papito. Papito, no aguanto más esta situación. Papito, pero corra a Él. Y así usted, todos esos temores, todos esos síntomas, es que tengo hoy como la depre, hoy no voy a la iglesia porque es que me siento depre. Yo miré la ventana, estaba como lloviendo. Pero cualquier persona que tuvo un papá que estaba lloviendo, no importa, hoy es domingo, nos vamos. Él sabía que papá lo impulsaba. Y todo el que tenga a papá como, a papá Dios como su padre, Él lo va a impulsar. No, levántate, vamos. Yo te espero en mi casa, vamos para mi casa. ¡Aló! Mira lo que dice el Salmo 42, también escrito por David. ¿Por qué estoy desanimado? Repítalo conmigo. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios,
Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordé de ti. ¿Aló? ¿Cuántos están desanimados? Y me pueden decir, pero me acordé de ti, aún desde el lejano monte Hermón, porque no estaba en Jerusalén. En un tiempo de guerra, estaba por fuera, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Mira cómo se sentía de mal. ¿Cuántos tienen aquí olas, crecientes mareas, embravecido contra ti? Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, dijo David, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. Eso es un hijo. A pesar de que se sentía así, todas las noches entonaba cánticos. Todas las noches le oraba al Señor. Y eso hacía que él despertara. Porque ya nadie podía cambiar su situación. Es decir, él había nacido con unos papás así. El afecto le hizo falta. La marca ya estaba. Solo Dios podía suplir lo que le hacía falta. ¿Aló? Ya no puedes echar reversa a tu vida. Pero lo que puedes hacer es involucrar a Dios como tu papá para sentirte bien. Y eso era lo que le daba a él las fuerzas para ir a la guerra, las fuerzas para buscar al Señor, las fuerzas para poder enfrentar a sus enemigos. Yo no sé cuántos David hay aquí que no han tenido una buena infancia. No importa que haya sido 50, 60 años, porque David aquí está hablando a una edad como de 25 años, recordando, o 30 puede ser, o de pronto hasta más, porque... Pero no era ningún niño cuando dice esto, no era ningún adolescente. Esto lo dice muchos años después de haber matado a Goliat, y a Goliat lo mató a los 17 años. No era el adolescente que se estaba quejando de la falta de papá, pero estaba supliendo la falta de papá y de mamá en la única forma de que se puede suplir, que es Dios. No es el trago, no son las drogas, no es una pareja nueva, no es siendo infiel, no es saliendo a fiesta, es en la presencia de Dios. Síntomas del síndrome del huérfano. Vamos a seguir leyendo lo que dice Wikipedia. Inseguridad. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué tan inseguro eres? ¿Aló? ¿A quién necesitas entonces? A Dios, como papá. Oye, hay gente que para tomar una decisión pregunta 10,000 veces, pero esta, ¿y por qué no esta? ¿Te parecen al Chavo? ¿Se acuerda? Sí la tomo. No la tomo. ¿Qué dice Dios? ¡Pero ya! Rebeldía. ¿Aló? La rebeldía de un niño es muy diferente a la rebeldía de un adulto. Hay gente que por rebeldía sigue cualquier moda que hay. ¿Aló? Así salió una persona con ideas raras, allá me voy porque yo soy rebelde. Desconfianza. Mira, la persona con el síndrome del hijo huérfano desconfía de todo el mundo. Sentimiento de culpa. El niño cree que hizo algo mal que causó el abandono. Diga conmigo, el niño cree que hizo mal que causó el abandono. Síndrome de la mujer huérfana. Creo que hice algo mal y por eso mi esposo me abandonó. Y vive con culpa. Síndrome del marido huérfano. Creo que algo hice mal y por eso mi mujer me abandonó. Y vive con culpa. ¿Aló? ¿Aló? Es que a mí no me quieren de pronto por esto. Retiro de las actividades sociales. ¿Te gusta como que?
No, porque, ¿aló? Porque te sientes menos. Sales con el cuento que es por la ropa. No, es que no tengo la pinta adecuada. No, es que no es la pinta. Es la pinta por dentro. La pinta de tu corazón, ¿aló? Te sientes tan poquita cosa. Yo no sé cuánto les estoy hablando. Se sienten tan poquita cosa que para qué voy. ¿Aló? Si todos van a estar diciendo que hice esto, que tengo que el yate, que no sé qué. A ti que no importa el yate, que no sé qué. Usted si se siente bien, a usted no importa que el otro tenga yate. Cuando usted se siente mal, el otro le dice, tengo una bicicleta vieja. Y usted dice, yo ni bicicleta tengo. ¿Aló? Mira, el otro síntoma del hijo huérfano, baja autoestima. ¿Aló? Me veo gorda, fea, flaca, bajita, alta, no sirvo, no me quieren, no sirvo para nada. Diga conmigo, baja autoestima. ¿Qué es eso? Necesidad de ser aceptado y miedo al rechazo. Esa es la baja autoestima. Necesidad de ser aceptado, que necesitan que todo el mundo lo acepte y cuando no lo acepto, este es mi enemigo. Miedo a que me rechacen. No me vuelvo a enamorar nunca más, nunca más, nunca más, porque me rechazan otra vez y hasta ahí llego yo. ¿Aló? Dile al que está a tu lado, tienes una cara de huérfano, una pinta de huérfana. Mira, aquí viene otro. Sueño perturbado. Es que yo no puedo dormir bien. ¿Aló? Papá duerme conmigo. Eso es él. Se acuesta en su cuna y yo me meto en la cuna. Diga conmigo, sueño perturbado. En el sueño te sientes solo, en el sueño te sientes que te están persiguiendo, en el sueño sientes que te están atracando, en el sueño sienten que se metieron a la casa. ¿Qué pasa si papá estuviera al lado? Durmieras bien. Por eso hay que hay jovencitas que se meten a cierta edad con el primer maluco que aparezca. ¿Por qué? Porque se están sintiendo bien, porque hay alguien que está dando el lugar de papá que nunca tuvo. Entonces las hace sentir bien por el momento, hasta que empiezan los problemas. ¿Aló? Desórdenes alimenticios. Dígale que está a tu lado, desórdenes alimenticios. Dios está hablando. Esto no lo digo yo, esto lo dice la psicología. Víctima del maltrato, esta es buenísima. Víctima del maltrato por parte de otras personas. Resulta que la persona que se siente abandonado por sus papás es fácil víctima del maltrato por parte de otras personas. Esta gente no sabe nada de demonios, pero yo lo asocio a esto a un demonio. Es decir, tú te sientes abandonado y entonces aquí aparece un violador y la primera que persigue es a ti. ¿Aló? ¿Aló? Hay gente que dice, yo sí soy salado. No, es que usted atrae lo que usted tiene. Y como usted tiene un vacío de que usted a todo el mundo lo abandona, a todo el mundo le hace daño, entonces viene el que hace daño y se acerca a usted. Amén. Predisposición al consumo del alcohol y sustancias ilegales. ¿Por qué? Porque piensan que para sentirse bien un rato, hay gente que vive en función del viernes y el sábado. Nosotros vivimos en función del domingo y del jueves. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que el viernes eso me desahogo y tomo. Pero el sábado, después del guayabo, está igual. ¿Aló? Hay muchos que ahorita están pasando la rasca de ayer. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ir a donde papito. Papi, me siento mal. Papito, me siento muy mal. Papito. Pero delante de él. Y si te metes en oración con él,
Papito te va a fortalecer como fortalecía a David, como fortalecía al que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Será que David siempre tuvo el corazón así? David tenía el corazón roto. David tenía un corazón que no servía. ¿Por qué? Porque era un corazón rechazado. Era un corazón que fue maltratado. Un corazón que fue insultado. Pero resulta que como se acercaba al Dios de amor, le convirtió ese corazón vuelto nada en un corazón conforme al corazón de Dios. ¡Aló! ¿Cuántos desean eso? Vuélveme, muéstrame la imagen del mensaje. Síndrome del hijo huérfano. Dile que está a tu lado. Hasta hoy fuiste huérfana o huérfano. Porque papito es tu Dios. Nadie tiene papás perfectos, escúchame. No empieces a orar por papás perfectos. No existen. No existen. No que los pastores no existen. Corre a Dios, que es perfecto. Así tengas 90 años, corre a Dios. Que muchas de las carencias que hoy tienes es falta de papá y mamá. Y el único que puede suplir a papá y mamá es nuestro papito Dios. No es el trago, no es la parranda, no es el alcohol, no son las mujeres, no son la vida alegre, es Dios.